Por favor, me dicen amén cuando ya lo tengan, hermano. Esta reflexión le puse como título El clamor de David. Dice así el Salmo 42, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 3. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Aquí este salmo, hermanos, es atribuido a los hijos de Coré. Y este salmo fue escrito en circunstancias que David, durante un exilio, tuvo que huir. Pues los comentaristas dicen que de Absalón, de su hijo. Pueden sentarse, hermanos. Que él tuvo que huir de su hijo porque su hijo quería quitarle el reino. Lo que aumenta pues el sentimiento de David y en cierta desesperación y anhelo por la presencia de Dios, ¿no? Como mencionaba hace un rato, la presencia de Dios, el pueblo la iba a buscar al tabernáculo porque en ese entonces todavía no existía el templo. Y David se encuentra lejos de donde está el tabernáculo, el arca de Dios, la presencia de Dios. Y dice: ¿dónde voy a buscar tu presencia? ¿Cuándo me vendré y me presentaré delante de Dios? Pero volvamos al versículo primero que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Si vemos una característica de los ciervos, dice que es así, hermanas. El primer punto de este tema es la sed espiritual de su presencia. ¿Cuántos tenemos esa sed espiritual, hermanos? ¿Cuántos anhelamos verdaderamente estar delante de su presencia? Estar, como dice aquí el Salmo, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Una característica del ciervo que dice que cuando en tiempo de sequía, el ciervo brama, el ciervo gime por las aguas, pero no dice la palabra por las corrientes de las aguas. No dice por el agua nada más, dice por las corrientes. ¿Por qué? Porque el ciervo, cuando es tiempo de sequía, esa agua le hace falta, pero no un charco, porque un charco no sacia su sed. Un charco no sacia la sed que tiene, y esa sed que tiene lo va debilitando, y gime por eso precisamente, porque lo va debilitando, hasta que llega a esas aguas corrientes, hasta que sacia su sed, y esas mismas aguas sacian su sed, pero también traen para él salvación, porque cuando está débil y gime por esas aguas, está expuesto a los depredadores, ¿sí? Y dice que cuando él llega a esas aguas sacia su sed, pero también se salva a sí mismo por el haber saciado su sed y ya no está débil. De la misma manera, hermanos, nosotros cuando nos alejamos de la presencia de Dios, como mencionaba la pastora el día de miércoles, que aunque estemos aquí, estamos alejados de la presencia de Dios, estamos expuestos ¿a qué? Al depredador de nuestras almas. Y necesitamos esas corrientes de agua viva, esa corriente que solo nos las puede dar Dios. Por eso la palabra dice que Jesús dijo: yo soy el agua viva, y Él es el que nos trajo salvación a nuestras almas. Dice que este siervo gime. ¿Cómo gemimos nosotros, hermanos, cuando necesitamos de la presencia del Señor? No nada más es decir: Señor, aquí estoy y gracias, y te doy gracias por lo que tú haces, por lo que vas a hacer en mi vida. Si analizamos qué es un gemir, no es nada más
darle las gracias por la vida, por el alimento, porque por nuestra casa, por nuestra ropa. Es algo más, va más allá, hermanos, va más allá. David decía, así como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti el alma mía. Él estaba en una situación difícil. Imagínense que él estaba fuera de su reino, fuera de donde hay una comodidad para él, por causa de su hijo. Y dice que él clamaba, dice como el siervo, porque él tenía esa sed de la presencia de Dios. Él tenía esa sed de estar delante de él, donde está el tabernáculo. Nosotros podemos encontrar a Dios y tener a Dios en nosotros, esa relación con el Señor en nuestra habitación, aún cocinando, aún haciendo cualquier actividad de nuestra casa. Sí, aquí venimos a escuchar su palabra, venimos a adorarle al Señor juntos, en armonía, como dice la palabra de Dios. Pero la verdadera relación está en nuestro hogar. Él clamaba porque quería ir donde estaba el tabernáculo, donde estaba el arca del pacto. ¿Sí? Dice la palabra, mi alma tiene sed del Dios vivo. Del Dios vivo, hermanos. Imaginen cómo es que David se encontraba en ese momento fuera, con el dolor, porque era una angustia, ¿no?, que él sentía, porque no lo perseguía otra persona fuera de él, sino su propio hijo. Así que hermanos, ¿cómo hemos experimentado nosotros esa sed de Dios? ¿Cómo han experimentado? ¿Cómo se han sentido? Porque muchos de nosotros, o algunos de nosotros, alguna vez nos hemos alejado del Señor. ¿Cómo se han sentido? ¿Con un vacío? ¿Con una tristeza que no sabemos ni de dónde? ¿Con una hasta amargura? ¿Y qué hacemos en esos momentos? ¿Clamamos al Señor? O como le comentaba a mi esposo, tenemos esa sed de Dios y vamos a esa fuente de agua viva, o nos aguantamos esa sed y decimos, y nos quedamos como estamos. ¿Qué hacemos, hermanos, en esos casos? ¿Sí? Reconocemos que porque nosotros nos conocemos, hermanos, nosotros sabemos qué hay en nuestro interior. Sabemos cuando no hay esa prioridad en nuestras vidas, que tiene que ser el Señor el primero en nosotros. Así que nosotros sabemos a qué nos exponemos cuando nos alejamos del Señor, a que seamos esa presa fácil del enemigo, a que con un pensamiento entre aún más el desánimo. Pero David clamaba, decía, como el siervo. Y tenía motivos David para estar desanimado. Tenía motivos, porque él amaba a su hijo. Él decía, es mi hijo. Incluso cuando fueron a la batalla, estaba leyendo todo esto en 2 de Samuel capítulo 15 y 16, les decía, pero tengan cuidado con él, como diciendo, no lo toquen. Aunque él intenta matarme a mí, no lo toquen. Y nosotros, cuando tenemos esa sed, porque a pesar de que, digamos, nos alejamos del Señor, hay esa sed siempre. El Espíritu Santo siempre nos redarguye y nos dice lo que no estamos haciendo. Nos dice, hermanos, no decimos, es que no sé por qué me siento así. Tengo algo, pero no sé qué. Lo sabemos qué hay en nosotros. Sabemos qué necesitamos. Y lo que necesitamos es la presencia del Señor. Por eso es que David clamaba. Y de esa misma manera tiene que ser el clamor en nosotros, en nuestras vidas. Primeramente por la salvación nuestra, por esa comunión con el Señor, esa relación íntima con Dios. ¿Sí, mis hermanos?
El punto número 2, hermanos, nuestra esperanza está puesta en el Dios vivo. Cuando leemos este salmo, a partir del versículo 4, dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y lo conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y el 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vemos a David que reconoce y se pregunta a sí mismo: ¿por qué te abates? Hay ese abatimiento interno. Pero también hay algo, hermanos. Él afirma que su esperanza está puesta en el Dios vivo. Está puesta en Él, en el Dios vivo, que dice salvación mía y Dios mío. Está puesta su mirada en Él. Se abate, sí, por la situación que está pasando. Porque le dicen: ¿dónde está tu Dios? Mira todo lo que te pasa, ¿y dónde está tu Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado situaciones, incluso enfermedades, situaciones en la familia, situaciones con los hijos, situaciones con el esposo? Y hay gente que nos ha dicho: ¿y ellos no creen en Dios? ¿O por qué estás enfermo? ¿Sí? Pero nuestra mirada, hermanos, está puesta en Él, en el Dios de nuestra salvación, en el Dios vivo, en Él, el único. No sé cómo vengas hoy, hermano, hermana, no sé cómo vengas hoy, si traigas un dolor, si traigas una enfermedad, si traigas una situación interna en ti, si hay una angustia en tu interior. Pero reconócele al Señor. Reconoce que el Señor es el único que va a hacer por ti lo que tú no puedes. Porque tenemos que reconocer que hay situaciones, todas las situaciones no están dentro de nuestro alcance, que decir yo las soluciono. Porque Dios es soberano y Dios hace lo que Él quiere, hermanos. Así que la situación que tienes, la situación que traes el día de hoy, hermana, ponla en las manos del Señor, que Él es el único. Y como estos temas se tratan de oración, ¿cómo se va a hacer? A través de la oración. El sábado anterior fue el ayuno y la oración de Nehemías. Decía que él clamaba de día y de noche. Así David dice: mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. ¿Sí? Entonces hay una clave importante en las situaciones difíciles de nuestras vidas: la oración. Y dice, la palabra nos dice: orad sin cesar. ¿En qué? En que nuestra vida misma sea eso, un clamor diario, un clamor de día y de noche. Y Dios sabe ¿cuándo va a tomar la situación en sus manos? Él la tiene bajo su control. El tiempo de Dios es perfecto, hermana. El tiempo de Dios es perfecto y Él no se equivoca. ¿Sí? Por eso le dice David: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Nos hemos abatido, hermanos. Nos hemos turbado a causa de las situaciones que pasamos. Pero le dice David: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Él esperaba en el Señor, que esa situación en su vida no iba a ser para siempre, que iba a haber una respuesta. Y si leemos en Segunda de Reyes, en Segunda de Samuel, vemos la respuesta, que él vuelve a su reino. ¿Sí? Vuelve otra vez a su reino. Pero, y nosotros, hermanas, hay que volver a ese gozo de la salvación. Dice David mismo:
Vuélveme el gozo de tu salvación, Señor. ¿Sí? No hay que estar siempre abatidos, sino esperar en el Señor. Esperar que nuestros hijos estén aquí, que estén delante de su presencia, dándole la honra y la gloria, sirviéndole. Que nuestros esposos, ¿sí? Que sea Él el que tome la dirección de nuestra familia. Que no confiemos en nuestras propias fuerzas, porque realmente nuestras fuerzas no son suficientes, hermanos. No son suficientes. Y solo es Dios el único. ¿Sí? Así es que David reconoce su abatimiento y su tristeza, su angustia profunda que siente. Pero también recuerda cómo iba, cómo dice la palabra, cómo él dirigía al pueblo, al tabernáculo, cuando había la fiesta. ¿Sí? Recordemos, hermanos, esos tiempos, ese tiempo en el que pues veníamos con ese gozo ante su presencia. Decir, hoy es día de ir al culto, hoy es día de estar en las prédicas. ¿Sí? Y ahorita vemos que somos pocos, pero los que estamos aquí son los que tienen que estar. ¿Sí? Entonces vemos que su presencia, hermanos, debemos de anhelarla, tenemos que anhelarla para salvación nuestra, que su presencia tiene que estar en nuestras vidas, en esa comunión diaria. ¿Sí? Dice aquí en el versículo 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti. ¿Sí? Me acordaré por tanto de ti. ¿Sí? Cuando nuestra situación esté difícil en nuestra vida, hermanos, ¿de quién tenemos que acordarnos? Del Señor, que es la única fortaleza. En Él es la única fuerza que podemos tomar. Porque nosotros nos cansamos, hermanos. Nosotros nos cansamos. Y a veces decimos, ay, ya no puedo hacer nada. Pero el Señor no se rinde. No se rindió conmigo, ni con ustedes. El Señor no se rindió y lo hizo hasta sacarme de donde estaba. Hasta sacarnos a cada uno de donde estábamos. ¿Sí? Entonces, por esa razón, hermanos, es que tenemos que clamar al Señor como ese siervo que dice la palabra, que clama por las corrientes de agua viva. ¿Sí? Y eso que es la presencia de Dios. Jesús mismo dice su palabra, yo soy el agua viva. Y el yo soy es algo tan grande para nosotros. ¿Sí? Así que, hermanos, no tenemos que enfrentar esas luchas delante de la presencia del Señor. Y esas experiencias difíciles es para fortalecer nuestra fe. Porque como veíamos con Job, dice la palabra de Dios en Job, de oídas te había oído, mas sin embargo ahora mis ojos te ven. ¿Después de qué, hermanos? Después de todo lo que había pasado. Y es ahí donde derramamos nuestra alma delante del Señor. Cuando estamos pasando una situación difícil, cuando estamos pasando una enfermedad, cuando estamos pasando un problema, es ahí donde derramamos nuestra alma delante del Señor. Y vemos su respuesta, vemos la atención que nos pone, como dice su palabra, que Él está atento a su oído a la oración de sus hijos. ¿Sí? Así es que no nos abatamos, hermanos, y que lo que estemos pasando sea para fortalecernos. Este salmo nos enseña sobre la profundidad de la sed espiritual y la lucha interna con el desánimo y la importancia de mantener nuestra esperanza puesta en Dios, de que Él es poderoso, y aún en tiempos de mayor desesperación en nuestras vidas, hermanos, podemos confiar en su fidelidad y su salvación. Amén.
Y si aplicamos estos principios en nuestra vida diaria, podemos encontrar en Él la fortaleza y el consuelo en nuestra relación con el Señor, sabiendo que Él es nuestra única esperanza, hermanos. No desistamos, no dejemos de clamarle al Señor, no dejemos de que sea Él, el primero en nuestras vidas. Los sábados que hemos estado analizando sobre el ayuno, sobre la oración y el ayuno, hermanos, cada uno nos enseña, pero hay una similitud que dice que claman de día y de noche. Claman, no nada más es una oración simple, sino claman, dice la palabra del Señor. ¿Sí? Así que, hermanos, no dejemos de estar aquí buscando su presencia, pero también busquémoslas allá, en la intimidad. ¿Sí? En la intimidad. Pónganse de pie, hermanos, vamos a darle gracias al